Y en esta jornada tenemos el gustazo de reencontrarnos con Héctor Cancela, docente grado 5 en dedicación total de la Facultad de Ingeniería, ex decano de la facultad, ex presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y, candidato al rectorado. La candidatura justamente de Cancela para el rectorado fue la primera que se conoció, luego se oficializaron otras tres, la de Gregory Randall, Fernando Miranda y Nicolás Shevor. Concentrándonos en Cancela, que es nuestro entrevistado de hoy, digamos que ha recibido diversos apoyos en este tiempo. Se ha destacado la de la Agrupación Docente por los Principios Universitarios, un grupo de docentes de la Facultad de Derechos de la UDELAR que integra la Asamblea General del Claustro y que emitió un comunicado explicitando el respaldo a su candidatura en base a la plataforma que el propio Cancela diera a conocer. Esa plataforma se titula Por una universidad participativa y comprometida con el país, y allí se incluye el diagnóstico y las principales propuestas que están organizadas en 4 ejes. Esos ejes son una universidad de alto desarrollo académico conectada con la sociedad, una universidad en diálogo con el país, una universidad digna de habitar, sin violencias ni discriminaciones y con igualdad de oportunidades, y una universidad cogobernada, democrática y participativa, para todo lo cual se requiere de un presupuesto. Pero de todo esto vamos a estar conversando a partir de este momento con Héctor Cancela. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar aquí, la verdad. Hacía un tiempo que no los visitaba y sí, bueno, ahora con otro sombrero un poco distinto. Totalmente, con otro gorro, sí, pero siempre un gusto reencontrarnos. Bueno, una plataforma que, sin ser, como allí mismo dice, abarcativa en su totalidad, porque sería imposible, pero con un contenido no solo variado, sino muy completo en cuanto a la problemática que se ve en la universidad. Sí, realmente el documento lo elaboramos de manera colectiva, con participación de muchas compañeras y compañeros. Estuvo recibiendo distintos aportes, porque nos parece que en esta ocasión, ¿verdad?, una elección rectoral, es muy importante tener una visión amplia, general, y bueno, como decíamos, ¿no?, un documento que es de propuesta, que tiene ciertos lineamientos, ciertos temas para debatir, y que de todas formas se sigue enriqueciendo, ¿no? En estos días hemos tenido muchas reuniones, debates, visitas a distintos servicios de la universidad, y todo eso sigue nutriendo las propuestas que estamos haciendo. Vamos a repasar en la medida de lo posible esos 4 ejes. Tú decías, allí hablabas de los aportes. Me voy a permitir antes leer unos pequeños tramos de esta propuesta, porque dice: se nos plantean grandes desafíos como UDELAR en este complejo tiempo histórico de grandes asimetrías, donde la producción de conocimiento, la creación cultural y la formación integral, ética y crítica de quienes transitan por la universidad son claves en la identificación de oportunidades para avanzar en soberanía y en lograr una sociedad más justa con menos desigualdades sociales. Y también dice: como ha sido históricamente en la UDELAR, más allá de las personas concretas que sean llamadas a desempeñar las distintas responsabilidades institucionales, serán los colectivos quienes, a través del intercambio y la toma de decisiones en el cogobierno, harán la síntesis de los distintos aportes y continuarán impulsando los cambios necesarios para mantener siempre vigente el aporte a la UDELAR y a la sociedad uruguaya. Esto lo traigo porque es parte de lo que vamos a tratar de analizar, esos 4 ejes. El primero dice: una universidad de alto desarrollo académico conectada con la sociedad. ¿Hacia dónde apunta? Bien, bueno, me encantaron los 2 elementos que elegiste, porque van un poco, ¿no? El énfasis es universidad participativa en la toma de decisiones y con compromiso con el país. Ese primer eje, en definitiva, reconoce o parte de la constatación, ¿verdad? La universidad tiene 3 grandes funciones: la enseñanza, la investigación, la extensión. También, junto con la extensión, la vinculación con el medio, hay una función asistencial en salud. Y bueno, la Universidad de la República, como la principal universidad en Uruguay, tiene tanto la realidad como el desafío de ser la institución de referencia, ¿verdad? De desarrollar las 3 funciones con la mayor excelencia, con el mejor nivel. Es algo que es reconocido incluso a nivel internacional, ¿verdad? Porque cuando
nuestros egresados y egresados investigadores van al exterior, enseguida, ¿verdad?, son bien recibidos y se reconoce su excelencia. Esto no es algo ya logrado, es algo en construcción, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto... En construcción permanente. En construcción permanente, efectivamente. En la enseñanza, claramente hay una tensión. Nosotros vamos hacia la generalización de la educación superior en el país, ¿verdad? No solo a través de la universidad, sino en conjunto con otras instituciones, lo que hablaremos un poquito más adelante, seguramente. Pero eso implica también esa tensión entre el número creciente de estudiantes, ¿verdad? La numerosidad, el ingreso que crece, que es una muy buena noticia, y la tensión con los recursos y la necesidad, por lo tanto, de seguir, por un lado, innovando, por otro, entendiendo el proceso educativo, y por otro también generando, ¿verdad?, y obteniendo los recursos para poder atender a esa matrícula creciente. Entonces, ahí, sin duda, y de nuevo se ata con el presupuesto, parte de la propuesta, y que es fuerte, es decir, estamos en una sociedad que apuesta por las y los jóvenes. Hoy las condiciones realmente se están deteriorando porque estamos teniendo menos espacios físicos, menos docentes y menos capacidad para atender a toda esa masa estudiantil, digamos. Y entonces es una de las prioridades, ¿verdad?, el, por un lado, hacer esa lucha por presupuesto, y por otro, revisar también la asignación interna de esos fondos. En enseñanza también hay desafíos, ¿verdad?, que van con nuestra propia formación como docentes, que van también con la adopción de las tecnologías y entender, ¿verdad?, cuáles son los límites de esas tecnologías, los cambios que esas tecnologías nos están ocasionando, y que van luego en relación con las otras dos funciones, ¿no?, en cómo integrar mejor todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con la investigación y con la extensión. Del lado de investigación, también reconocer que la universidad, que ha venido creciendo, profundizando y desarrollando cada vez más la investigación, todavía es heterogénea en la interna. Hay áreas más débiles, hay áreas que necesitan refuerzo en recursos, ¿verdad?, en personas, en recursos materiales, en equipamiento. Hay programas de excelencia que tiene la universidad, ¿verdad?, de fomento a esas capacidades, que tienen que ampliarse para que más sectores de la universidad lleguen. También allí en la investigación, ¿verdad?, tenemos que tener una reflexión de cómo vincular más esa investigación con los problemas del país, cómo vincular más esa investigación con la enseñanza y cómo dar un acceso más general. Por ejemplo, los programas de apoyo a la investigación estudiantil hoy cubren solo una pequeña parte de los estudiantes. Y bueno, la función de extensión, ¿verdad?, que vincula directamente a la universidad con la sociedad y le impulsa a co-crear conocimiento, hoy es una función que tiene un desarrollo muy interesante en la universidad, ¿sí?, que es una función bastante específica de cómo la universidad la lleva adelante, pero que todavía no alcanza a todo el demos universitario. Y ahí el Estatuto de Personal Docente recientemente estableció, ¿verdad?, que todas y todos los docentes de alta dedicación tienen que realizar las tres funciones, y nosotros entendemos que ese aspecto se tiene que desarrollar aún más, que tiene que haber una componente de formación de las y los docentes para que puedan integrarse mejor a las actividades de extensión y de vinculación con el medio, y tiene que haber también una sistematización y una evaluación más progresiva, digamos. El tema de evaluación docente es más general, necesita una revisión completa, pero una de las componentes tiene que ser esa. Y bueno, además entendemos que como el tiempo es valioso, de las y los estudiantes, de las y los docentes, no podemos pensar en las personas como segmentando su tiempo. Yo este tiempo estudio, este tiempo investigo, este tiempo hago extensión, sino que tenemos que avanzar, y hay experiencias claras en la integralidad de las funciones, ¿no? Es decir, que cuando yo estoy aprendiendo, bueno, las asignaturas, los cursos, los enfoques, ya puedan incluir aspectos que me lleven a hacer investigación. Claro. O hacer extensión. Lo que dije para los estudiantes vale también para las y los docentes, ¿no? Cuando yo preparo un proyecto de investigación, bueno, ya tengo que tener una perspectiva de cómo esos contenidos que voy a desarrollar, ese conocimiento nuevo que voy a generar, puedo vincularlo con necesidades de la sociedad. Tengo que tener las experiencias de ese vínculo con la sociedad para que eso a su vez me nutre y me genere nuevas ideas, nuevas líneas de trabajo, y también desde el inicio tengo que tener en cuenta todo eso, cómo se va a ir volcando en un ida y vuelta con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuánto y cómo voy a incluir estudiantes en estas actividades y de qué manera voy a
impactar en mi actividad de enseñanza a través de esos aprendizajes. En esta respuesta que iniciábamos con el primer eje, nos metimos también en el segundo, la universidad en diálogo con el país. Sí, es que están interrelacionados directamente, claro, ¿no? Uh-huh. La universidad es una parte importante del país, hasta numéricamente, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos más de 160.000 estudiantes inscritos en la universidad. Y bueno, a eso sumemos, ¿no? 10.000 docentes. Es una cifra histórica. Sí, es una cifra histórica. Sí, sí. La matrícula universitaria viene creciendo y la verdad que es impresionante como año a año hay más personas en la universidad. ¿No? 160.000 personas, es prácticamente uno de cada 20 uruguayas y uruguayos en la universidad. Es realmente un número muy grande y eso quiere decir que estamos imbricados en la sociedad. Es algo que tenemos que reforzar, porque, bueno, lo dijiste un poco al inicio, ¿no? Pero hay una coyuntura muy especial, yo no digo completamente novedosa, pero que se refuerza, ¿no? En el mundo es un mundo un poco cada vez más difícil, a veces cada vez más hostil, cada vez más transaccional, las grandes potencias se disputan, lo que siempre hicieron, pero lo hacen todavía en forma más descarada, ¿no? Sus áreas de influencia, de poder, claro. Y a su vez, bueno, tenemos estas cosas como las tasas de importación que Estados Unidos pone y otras herramientas que hay, que presionan directamente a los países para que tomen ciertas decisiones funcionales a los países centrales. Un país para ser soberano, para ser autónomo, requiere conocimiento y requiere personas formadas en la interna, y eso es cada vez más importante, porque si no aumentamos nuestra dependencia al exterior. Entonces, ese desafío que es el de generar conocimiento y formar personas que ayuden, ¿verdad? Que el país realmente pueda tener sus políticas, pueda tener una economía más diversificada, pueda tener una cultura más fuerte, ¿sí? Pueda tener en definitiva una mejor salud. Bueno, todo eso la universidad debe y tiene el compromiso de participar en conjunto con otras instituciones, ¿sí? No per se. Dijimos, por ejemplo, hay que generalizar la educación superior, en general garantizar la calidad de la enseñanza pública. Bueno, eso se tiene que hacer sí o sí en conjunto con las demás instituciones de educación pública, avanzar en la construcción del verdadero sistema nacional de educación pública, que ha habido retrocesos de estos años pasados, y tener... y no solo presupuestales. No solo presupuestales, no. Ha habido retrocesos presupuestales, sí, que es muy grave, pero también ha habido retrocesos de coordinación. Realmente se perdieron ámbitos de coordinación, fue más difícil sostener las actividades conjuntas, en gran medida se sostuvieron por una institucionalidad un poco paralela, que es la comisión mixta ANEP-UDELAR-UTEC, ¿sí? Que es una comisión que se impulsó mucho desde la Universidad de la República, pero bueno, si lo que miramos, lo que la LUCA establece, digamos, ahí ya hubo un debilitamiento de la coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública y además hubo una falta de convocatoria. Creemos que ahora el contexto cambia, ha habido reuniones de comisión mixta, ha habido reuniones del Sistema Nacional, hay una voluntad por parte de las otras instituciones de educación pública de coordinar y la visión que proponemos es justamente, ¿no? Un lugar donde instituciones que son autónomas, como la ANEP, como la UTEC, como la UDELAR, se sientan en una mesa, desarrollan visiones políticas de mediano y largo plazo conjunto y acuerdan acciones concretas. Que ya hay ejemplos, ¿no? Hay carreras compartidas, hay espacios de formación, se está comenzando a mirar las trayectorias entre los distintos subsistemas, ¿sí? Hay posgrados compartidos, pero todavía es muy anecdótico, ¿verdad? Todas estas acciones cubren una pequeña cantidad de estudiantes y entendemos que hay una gran potencia, ¿no? En conjunto, todas esas instituciones cubrimos todo el país. Claro. No es que estemos cada una en cada lugar, ¿verdad? Pero tenemos el potencial de ampliar el acceso a la educación superior si mejoramos, por ejemplo, la navegación, la navegabilidad horizontal y vertical, ¿verdad? Es decir, que sea más fácil que una estudiante comience en una de las instituciones y que luego sus aprendizajes sean reconocidos en las otras y pueda avanzar en trayectorias. Lo mismo que decimos para educación pública, podríamos abundar más, lo decimos para la salud, ¿verdad? Claro. La universidad ya aporta al Sistema Nacional Integrado de Salud a través del clínicas, si bien la integración es parcial, se necesita reforzar esa integración, hacerla más plena, hacerla más equitativa en los recursos también, pero no es la única forma que la universidad participa, ¿no? En la universidad, por supuesto, hay función asistencial,
a través de Facultad de Medicina, a través de Facultad de Enfermería, ¿sí? A través de Facultad de Odontología, claro. ¿Sí? Ahora Facultad de Psicología. Estamos reconociendo cada vez más, ¿no?, la importancia de la salud mental como una componente indisociable de la salud en su conjunto. Entonces, y otros servicios que aportan desde otros lados a la salud humana. Después tenemos todo el aspecto de salud animal que está vinculado con salud humana. Y tenemos Facultad de Veterinaria. Es decir, claro, realmente hay muchas oportunidades, muchas experiencias de nuevo parciales, pero una posibilidad de contribuir desde pensar políticas hasta estar haciendo una operación o haciendo una consulta, claro, sea en un centro asistencial, sea en los barrios, ¿verdad? En forma distribuida. Tenemos también, ¿verdad?, un ecosistema de ciencia y tecnología. Hace poco en el LATU el gobierno lanzó, ¿verdad?, sus nuevas propuestas para ese ecosistema, digamos, para el Uruguay Innova, ¿verdad?, una visión de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación pueden mejorar el desarrollo del país, desde la producción hasta la atención en la salud y hasta la realización de los trámites públicos. Y bueno, la universidad genera el 80% del conocimiento y tiene 80% de los investigadores. Es una componente esencial de ese ecosistema y tiene que estar abierta y en vínculo con los otros componentes. Pero nosotros igual hacemos énfasis que la ciencia, la investigación es parte de la cultura, pero hay toda una visión del ámbito cultural y artístico que es más amplia y que muchas veces no se ve o no se visualiza como un ecosistema. Y ahí también insistimos en que la universidad tiene que, por un lado, reflexionar en la interna, ver el lugar que le está dando al arte y la cultura, mejorar sus formas de evaluación en la interna, pero también mejorar su vinculación con un montón de otras instituciones, ¿sí?, públicas, privadas, colectivas, que son parte del arte y de la cultura del país y que justamente no se ven o no se visualizan como ese ecosistema y como red. Entonces creemos que ahí hay como una oportunidad de decir, el arte y la cultura es un motor importante de desarrollo humano, de bienestar, y se necesita, de nuevo, invertir más. Invertir, claro, a veces es dinero, pero a veces es invertir tiempo y energía en ver cómo buscamos esas sinergias, ¿no? Sí, yo pensaba también, mientras tú hablabas, yo te escuchaba, por ejemplo, toda la formación de los asistentes y las asistentes sociales en un país con un nivel de personas viviendo en situación de calle muy elevado, y un MIDES que tiene que ser fortalecido también, y allí la universidad también juega un rol fundamental. Sí, a ver, el ida y vuelta ese, ¿verdad? es cómo encontrarlo y cómo reforzarlo. Me parece excelente el ejemplo que trajiste. El país se visualiza y trata de desarrollar políticas, ¿verdad?, de mejor inclusión, de atención a los emergentes sociales. Bueno, eso tiene un contacto directo, por ejemplo, con las formaciones de grado. Tiene un contacto directo con las prácticas de esas y esos estudiantes. Seguro. Muchas veces, para culminar la formación, hay dificultad en encontrar los espacios de práctica, y del otro lado hay necesidades que no están siendo cubiertas, ¿no? Sí. Claro, tampoco el estudiante puede ir solo per se, ¿no? Está formándose, tiene que estar acompañado, pero al mismo tiempo, digamos, es una oportunidad para ampliar la atención y una oportunidad para justamente ampliar la cantidad de personas que tienen o van a tener esos conocimientos y atender esa situación. Sí, bueno, nos pasa en nuestra profesión también, ¿no? Muchos estudiantes de la FIC que no tienen dónde realizar una práctica profesional. Exacto. Si bien la propia facultad trata de brindarles, pero en la inserción en un medio les es muy dificultoso. Ahí está, ¿viste? Y eso, en ese ida y vuelta decimos, ahí hay todo un aspecto de cultura que hay que ampliar, hay que generar, no sé, más radios locales, hay que generar más movimiento, espacios donde la gente pueda aportar. Bueno, nosotros por suerte tenemos a Martina, tenemos a Lucas, que vienen de allí de la FIC, que haciendo prácticas profesionales luego logramos incorporarlos gracias a que la emisora así también lo entendió necesario. Vamos al tercer eje, porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. Vamos. Como tú decías, todos interrelacionados, obviamente, ¿no? Es decir, es una forma de exponer los temas, luego la vida va uniendo, va tejiendo esa malla. Una universidad digna de habitar, sin violencias ni discriminaciones y con igualdad de oportunidades. Es fuerte este punto. Sí, sin duda. Nosotros entendemos que la universidad está hecha por las personas, por la gente, y entonces todo lo que planteamos antes, ¿verdad?, de las necesidades que hay, de las oportunidades que hay, están directamente vinculadas con que las personas que habitan la universidad puedan
lo que dice ahí, ¿verdad? Vivir dignamente en la universidad, transitar dignamente por allí y estar en un ambiente, ¿verdad?, donde no haya lugar ni para violencia, ni para acoso, ni para discriminación. Hay un primer aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver con las condiciones de estudio y trabajo. Y ahí vuelvo con el tema de presupuesto, inevitablemente. Es un ida y vuelta. Es el eje que atraviesa todo, ¿no? Y bueno, sí, a ver... Todo lo demás son ejes, justamente, ¿no? Exacto. Hay un tema, esto lo hemos hablado también muchas veces con las compañeras y compañeros con los que hemos trabajado. Hemos dicho, bueno, hay una elección rectoral, es importante, está bien, tenemos una propuesta, tenemos hasta una candidatura, pero ¿qué es lo más importante para la universidad este año? ¿Quién se elige de rector? No. ¿Qué es lo más importante? El presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la columna vertebral que nos da las herramientas para poder cumplir todas las misiones que vimos y para poder garantizar que ese cumplimiento se haga con buenas condiciones de trabajo. Y dentro de esa visión de que el presupuesto es lo más importante, ¿por qué la elección rectoral es importante? Porque es la oportunidad de ver qué énfasis hay y es la oportunidad de movilizar a las y los colectivos universitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presupuesto, cómo se va a defender, cómo se va a transmitir, cómo se va a explicar a la población y el poder político su importancia, a través del trabajo del orden estudiantil, del orden docente, de los egresados, a través de los gremios de funcionarios, ¿sí? Porque de nuevo, ¿no? También estaba dicho al principio, la universidad no es una dictadura, no es que haya un líder que dice qué hay que hacer o no, sino que es una construcción colectiva y son esos colectivos los que tienen que comprometerse con ese pedido presupuestal, convencidos como estamos, ¿no? Ese pedido se elaboró en forma participativa y refleja esas necesidades. ¿Qué tipo de necesidades refleja? Bueno, ahí volvemos al eje, volvemos a este eje que es importante. Por ejemplo, los diagnósticos que tenemos, ¿no? Lo que ya dijimos al pasar, numerosidad, a veces se le dice masividad, me gusta más numerosidad. Cada vez hay más estudiantes, ¿no? Estuvimos en el emergente de psicología, 3.000 y pico de estudiantes anotados, clases en las calles, ¿no? Pero no es la única carrera que se desborda. En el interior del país tenemos más de 30.000 estudiantes. Los espacios físicos que se construyeron, que son nuevos, están desbordados. Tenemos todavía, lamentablemente, hay algunas carreras que siguen teniendo cupos, son la menor cantidad porque la universidad realmente quiere eliminar todos los cupos de ingreso, pero hay carreras que todavía hay gente que se anota y se le dice que no hay lugar, es decir, que es algo que hay que eliminar, ¿verdad? Hay un montón de estudiantes. Y que la herramienta no es el examen de ingreso. No, por supuesto. No. La universidad... Por las dudas, porque alguien capaz que desmemoriado trae de vuelta el tema. Exactamente. No, acá es un tema de oportunidad, ¿no? Y de necesidad. Por decir, algunas de las carreras que tienen cupos, no sé... los están eliminando, pero todavía no los eliminaron completamente. Educación física, cuando hay una necesidad enorme de profesores, ¿sí? O tecnólogo en informática, cuando en la informática... Y llega gente de otros países a trabajar porque no hay suficiente gente formada en Uruguay. Es muy loco, y dejamos gente afuera. Bueno, eso no nos puede seguir pasando. Claro. Y se ha avanzado, ¿no? La universidad ha ido quitando cupos y realmente en 95% de los casos no hay, pero todavía queda un remanente que necesita una inyección de recursos. Becas, ¿no? Las y los estudiantes presentan las necesidades que tienen y hay una cantidad importante de personas que... cuando se hace la evaluación se dice, sí, esta persona necesita una beca, necesita comer todos los días, pero el dinero todavía no alcanza, ¿sí? Entonces, claramente, si queremos una universidad digna de habitarse, las y los estudiantes tienen que tener desde el espacio físico hasta el plato de comida, ¿verdad? Claro. Porque si no, ¿quién puede estudiar, quién puede desarrollarse si cuando va a entrar a un salón de clase le dicen, no, quédate del lado afuera, o ese día está con hambre porque no tuvo un acceso a una beca de alimentación? Y eso tiene también, ¿no? Y si no puede acceder a las y los docentes, si no tiene a quién consultarle, si está en un salón con 1.000 personas más, o bueno, no entra en el salón, entonces hay un salón con 300 personas y hay 700 más, o 1.700 más, o 2.700 más conectadas por Zoom. Es decir, ¿qué enseñanza-aprendizaje tenemos en esas condiciones? A mí me gustaría a veces ir a la FIC a dar una charla, pero para contarle a los gurises y gurisas que están allí, que cuando yo empecé a estudiar, que se llamaba Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de la República, como salía a trabajar, llegaba a una hora que ya la clase estaba empezando, y entonces asistía desde el pasillo con tantas otras personas, y fue la militancia que se hizo en ese momento lo que derivó en lo que hoy es la FIC.
Sí. así tal como se la conoce, con sus títulos, con su edificio, con sus... Entonces, no es, qué fenómeno a lo que llegamos, nos quedamos acá, sino que es esa construcción permanente que también desde abajo se construye. Es súper, la verdad, el ejemplo me parece clarísimo y lo ato por los tiempos, ¿no? Pero lo ato con los cambios que el cogobierno produce. Exactamente, el cuarto eje, ¿no? Exacto, estamos saltando, capaz que todavía decimos algo todavía un poquito cortito del tercero, pero es fundamental, sin duda, ¿verdad? Esa participación que surge desde las necesidades del compromiso de cada persona y de una visión colectiva. Y eso es lo que hace que la universidad cambie y atienda mejor, ¿no? Hoy tenemos un edificio precioso de la FIC, que igual es insuficiente porque igual ha crecido la matrícula, seguro. No importa, pero son condiciones 10 veces o 100 veces mejores que las que te tocaron a vos, porque por esa lucha que con tus compañeras y compañeros hicieron para tener mejores condiciones. Esa lucha que las y los estudiantes hacen y tienen que estar en la calle, también hacemos las y los trabajadores, tanto los técnicos, administrativos, de servicios y docentes, porque también, ¿no? Desde nuestro lado, la contracara, ¿verdad?, es el desborde, ¿no? Es decir, una cantidad de personas que trabajan en la universidad que está fija cuando crece la cantidad de estudiantes. Y bueno, y ahí hay problemas de carrera, concursos que no se pueden hacer, funcionarios que hace 10 años están sin concursar, docentes grado 1 y 2, ¿verdad?, que en su mayoría son mujeres, hay problemas de género, ¿verdad? No es pareja la distribución de los recursos entre hombres y mujeres, no es pareja la distribución de los cargos por grado, los grados más altos en general hay mucha más cantidad de varones, los grados más bajos mujeres, no es pareja la retribución por hora, ¿sí? Entonces, no digo que sea idéntica, pero mismo en el mismo nivel, en el grado 1, se paga distinto por hora y quienes cobran menos por hora trabajada en general son los que tienen cargas medias, 16 o 20 horas, que es la mayoría de los grados unidos. Entonces hay un tema de escala salarial que también la universidad tiene que revisar en la interna, tiene que cambiar, pero está atada también con conseguir recursos para mejorar esa escala. Hay un reclamo que lo he escuchado más de una vez por parte de las docentes y es la forma de acceder o no a algunos cargos de cierta relevancia en la universidad. Sí, está el techo de cristal, ¿verdad? Famoso, y el efecto tijera, digamos. El efecto tijera es un poco eso que yo mencionaba. Pero el techo de cristal es doble vidrio. Y sí, es duro. Sí, ahí hay, varias cosas a hacer, pero una de las cosas es que la universidad, en su estructura, y ahí hablamos de las cosas que sí que hay que mejorar, en su estructura de a poco ha ido derivando. Pasó de una estructura donde 50% de los cargos eran grado 3, 4 y 5 y 50% eran grado 1 y 2, a una estructura en la cual solo un 33% de los cargos son 3, 4 y 5 y un 66% 1 y 2. ¿Qué quiere decir eso? A medida que la gente se fue jubilando yendo a los grados altos, se sustituyó por grados más bajos. ¿Por qué? Para tener más horas, para atender más estudiantes. ¿Se entiende? Claro. Ahora, ¿en qué termina eso? Que en definitiva hay un montón de docentes, y de esos una gran mayoría de mujeres, que están en los grados de ingreso, que se han formado con mucho esfuerzo, pero que no han tenido concursos para poder acceder a los cargos superiores. Y eso refuerza el efecto de techo de cristal, porque hay mucha gente que está como topeada. Y eso es parte, sí, de lo que la universidad, de nuevo, tiene que atender con urgencia, y es de las prioridades para el presupuesto. Sí, el lograr hacer realmente un conjunto de concursos, de llamados, ¿verdad? Poner en marcha un sistema de promoción de carrera docente que está previsto para que podamos realmente regularizar y dar oportunidades de ascenso que tienen que hacerse atendiendo, ¿verdad?, que no haya esos sesgos en los concursos. Yo sé que lo que te voy a consultar no tiene que ver con la función del rectorado de la universidad, pero hablando de la universidad, asumo que es muy importante la condición en que los estudiantes y las estudiantes llegan a la universidad. La escuela y el liceo es un tránsito ineludible y que llegar mal formado no debe ser lo mejor, ¿no? No, a ver, por supuesto, la universidad va ampliando el acceso, eso está muy bien. Eso implica mayor heterogeneidad en el acceso, gente que llega desde distintos sectores sociales de a poco. Por ejemplo, cada vez más gente que egresa, que es primera generación o que necesita la beca,
también implica, ¿verdad?, ese trabajo en conjunto que dijimos dentro del Sistema Nacional de Educación Pública para mejorar las trayectorias estudiantiles y para reforzar la formación. Es decir, que en definitiva entendemos que hay un sistema de educación público que tiene que ser de calidad en su conjunto. Y, por supuesto, eso no es que la universidad se pare a decir, yo exijo que quien llegue haya aprendido esto. Quiere decir construir en conjunto con las otras instituciones una visión de cuáles son las trayectorias razonables y dentro de la universidad tender a una heterogeneidad. Es decir, saber que no todo el mundo va a venir exactamente con los mismos conocimientos, con un patrón formado, y que es necesario reconocer las distintas trayectorias y dar soporte, ¿no? Porque a veces no es solo desde el conocimiento, a veces es desde el soporte familiar, desde el soporte emocional, el tema de la migración. Mucha gente se mueve, si bien hay una gran oferta en el interior, mucha gente viene del interior a Montevideo, o hay gente que va de Montevideo al interior porque hay carreras que les interesa, que están solo allá. Seguro. Pero eso requiere un acompañamiento, ¿no? Sí, y una vida, ¿no? Exacto. Héctor Cancela, candidato a rector de la universidad, muchas gracias por estos minutos. Se nos fue volando el tiempo y sé que te deben haber quedado muchos temas por abordar. Lo que quedó claro es que el eje central de todo esto es el presupuesto. Sin duda, ahí vamos a estar, sea quien sea que sea elegido como rector, vamos a estar todos luchando por ese presupuesto, no por un ombligo, sino por una visión de una universidad que está al servicio del país y donde el presupuesto es esa herramienta. Y bueno, muchas gracias realmente por recibirme. Es siempre un placer poder estar acá y compartir. Y bueno, también creemos desde ese lado, ¿no?, que la universidad tiene que hacer ese esfuerzo de hablar más, de explicar más y de estar más en contacto. Y en eso, bueno, el papel y la ayuda de ustedes es fundamental. Éxitos. Muchas gracias. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. Info 24. La actualidad sin rodeos. Y nos vamos, porque ya son las 7:59 de la mañana, ya llega Nada que Perder. Por supuesto, la entrevista con Héctor Cancela la tendrán en minutos en nuestro portal web, m24.com.uy, y en un ratito más seguramente